Consentimiento informado. El consentimiento informado es la aceptación voluntaria del paciente respecto a una intervención médica quirúrgica, después de la información adecuada por parte del médico acerca de la naturaleza de la intervención, riesgos-beneficios. La información es adecuada si un profesional de la salud competente en esta área le permite a una persona razonable hacer elecciones prudentes para su propio beneficio. El consentimiento informado, la forma usual de expresar las preferencias del paciente, consiste en uno de los derechos fundamentales del paciente. Además, es una manifestación del derecho de la autodeterminación, así como una aplicación práctica de respeto a la autonomía del paciente. El médico tiene la responsabilidad ética y legal en todo acto médico de informar previamente al paciente sobre su estado de salud. Información sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado frecuentemente es la práctica clínica. Numerosos estudios han demostrado que los pacientes desean conocer su condición médica y estar involucrados en decisiones de su tratamiento. Existe evidencia que los médicos no involucran de manera rutinaria a sus pacientes en las decisiones clínicas. Un 96% reportó rutinariamente obtener un consentimiento informado por procedimientos quirúrgicos. Menos de esta mitad lo hizo para exámenes de sangre de rutina, como radiografías, diagnósticos o procedimientos menores de consultorio. Vamos a ver lo que es la fundamentación ética. La fundamentación ética consiste en 3 principios. El respeto a las personas. Los médicos deben mostrar respeto como valor intrínseco de cada individuo, estimulando la participación significativa de los pacientes en la toma de decisiones. El siguiente es el concepto de autonomía. Los derechos de los pacientes como guía de lo que sucede en sus propios cuerpos. Involucra conocer y apoyar el derecho que tienen al tener un rol en las decisiones clínicas que los afectan. Y por último, tenemos el principio de promoción del bienestar del paciente. Los médicos son guiados por una obligación profesional de utilizar sus conocimientos y habilidades para evaluar las preocupaciones del paciente y hacer recomendaciones en intervenciones en la atención médica que puedan producir beneficios. La firma del formato del consentimiento. Muchas decisiones no requieren formatos de consentimiento informado, ni deberían requerirse, pero cuando se manifiestan verbalmente o por escrito, ya sea cuando el resultado de los hechos o actos que autoricen a presumirlos. Es importante que los médicos tengan conocimiento de las políticas administrativas e institucionales y sigan los lineamientos para evitar riesgos. Y por último, los aspectos legales y administrativos. Las instituciones de atención para la salud tienen políticas que definen los requerimientos para la firma del consentimiento de ciertas intervenciones como cirugía o procedimientos invasivos, pruebas de VIH y otros tratamientos como implicaciones del manejo de alto riesgo. La Ley General de Salud y los reglamentos de prestaciones de servicios de atención médica, de investigación y de disposición de órganos, tejidos y cadáveres en seres humanos establecen diferentes artículos la obligación de todo profesional para proporcionar al usuario o su representante la información completa sobre el diagnóstico, evolución, tratamiento, alternativas del tratamiento y pronóstico del padecimiento. Especifican, en el caso de investigación, deben prevalecer la protección de los derechos y bienestar de los sujetos de investigación. En la práctica, los médicos tienen muy poca guía sobre las decisiones clínicas en las que se necesita el consentimiento informado. Se sugiere centrarse más en la promoción de la participación activa del paciente en la toma de decisiones. Debe involucrarse en decisiones clínicas, incluyendo prescripción de medicamentos y pruebas de laboratorio. Entre los factores que influyen en el diálogo están la duración de la relación médico-paciente, la experiencia del paciente en situaciones similares, decisiones previas tomadas por el paciente y la habilidad cognitiva del paciente. El Dr. Clarence Braddock III propone que para algunas decisiones de baja complejidad solo es necesaria una discusión abreviada. El consentimiento básico es apropiado, por ejemplo, en extracción de sangre para pruebas simples.
Otras pueden ser complejas. El ejemplo típico es un procedimiento de cirugía mayor. La cirugía es de mayor complejidad e importante. Los tipos de decisiones tenemos las básicas, que presentan menor riesgo y más controversia. Ejemplo, los exámenes de laboratorio. Las decisiones intermedias están entre estos extremos e incluyen intervenciones y prescripción de medicamentos. Las decisiones complejas involucran procedimientos invasivos u otras intervenciones de alto riesgo. Los elementos necesarios del consentimiento informado son: A. Discusión del rol del paciente en la toma de decisiones. B. Discusión de los aspectos clínicos y naturaleza de la decisión a tomar. Una especificación clara de lo que está en juego. Discusión de las alternativas. Una decisión siempre involucra ciertas opciones, incluyendo no hacer algo. D. Discusión de los pros y los contras de las alternativas. Es una discusión de los potenciales beneficios y de los riesgos. E. Discusión de lo incierto. Promover la confianza y el apego al tratamiento. F. Valoración del entendimiento del paciente. El médico debe valorar que el paciente comprendió la información. Y G. Exploración de sus preferencias. Los pacientes no pueden expresar fácilmente y necesitan que los médicos pregunten su opinión. Titular del consentimiento informado. Todo paciente tiene el derecho de aceptar o de negar la autorización para cualquier procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. En caso de que éste pierda la capacidad para ejercer su derecho, el consentimiento informado puede otorgarse a un familiar. Puede ser a su pareja, a sus padres, a sus abuelos o a un tutor legal. En caso de que el representante no autorice una intervención, ya sean por sus convicciones religiosas, culturales o sociales, y a juicio del médico, este sea necesario, urgente, el médico puede objetar esta decisión. En caso de que la vida del paciente inconsciente o incompetente legalmente estuviera en peligro y no sea posible localizar al representante, el médico puede actuar lícitamente. Sin embargo, debe consultarlo con 2 profesionales y todo debe constar en el expediente médico. Las características importantes del consentimiento informado se encuentra la capacidad de tomar decisiones, la ausencia de coerción, la información adecuada, el entendimiento adecuado y la oportunidad de expresar una opinión. Forma del consentimiento informado. La responsabilidad de dejar constancia de los términos pactados va a recaer sobre el médico. En cuanto a la forma del consentimiento, debe contener el título del formato, los datos generales, el tipo de atención, el nombre del procedimiento, en qué consiste, la duración aproximada y un gráfico representativo, una breve y sencilla explicación, y se debe mencionar los riesgos posibles durante este procedimiento. Debe constar las alternativas al procedimiento, una descripción del post-tratamiento, consecuencias previsibles si no se realizara este tratamiento, y la declaratoria del paciente, la firma del médico o de un tutor o el representante. También debe constar en caso de que rechace la negativa y la revocatoria. ¿Cómo se obtiene el consentimiento informado para una investigación? El consentimiento informado para la investigación clínica es mucho más extenso e informal que el consentimiento informado en la práctica clínica. Esto se debe a que la investigación busca beneficiar a la sociedad a través de la investigación clínica. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante, que es la vulnerabilidad del paciente. En muchos de estos tipos de investigaciones clínicas, el sujeto puede estar expuesto a daños desconocidos. Es por esto que existe la fuerte obligación de aclarar al sujeto de investigación potencial y enfatizar que la participación
es completamente voluntaria. El proceso de consentimiento involucra explicar el estudio a la persona candidata a participar, asegurarse que ha entendido la información, dar a la persona una oportunidad adecuada de considerar todas las opciones, responder todas las preguntas que la persona tenga y obtener el consentimiento para participar de manera voluntaria. Para hacer efectivo el proceso de consentimiento, debe brindar una oportunidad al investigador y a la persona de intercambiar información y de hacer preguntas al momento del reclutamiento. La forma de consentimiento es un auxiliar para asegurar que se ha proporcionado toda la información adecuada al sujeto en el proceso de obtener su consentimiento. Los lineamientos para preparar este formato son los siguientes: declaración de que se trata un trabajo de investigación, explicación del propósito de la investigación y por qué se pide al sujeto su participación, descripción de los procedimientos e identificación de cualquier procedimiento que sea experimental, descripción de cualquier riesgo o molestia esperada, descripción de cualquier beneficio para el sujeto y para otras personas, información de procedimientos alternos o cursos de tratamientos, declaración de costos adicionales por procedimientos de investigación y especificación de la cantidad de incentivo económico que el sujeto recibirá por su participación. Descripción de la extensión de confidencialidad de los expedientes que identifican al sujeto. Explicación de que solo el tratamiento médico de emergencia será proporcionado si ocurre una lesión relacionada con la investigación. Y especificación de que la participación es voluntaria y que el sujeto puede rechazar participar o retirarse en cualquier momento si lo desea. Formato. Aquí tenemos el lenguaje. Esta forma debe escribirse en segunda persona como una invitación a participar en lenguaje que el sujeto pueda entender. Dos o más formas de consentimiento. Aquí se dará cuando existan diferencias en procedimientos a ser realizados en subgrupos de sujetos o cuando existan diferencias en la selección de sujetos. Tenemos elementos técnicos. Aquí debe incluir el título del estudio, las páginas deben enumerarse y debe tener una fecha. Al final de la forma de consentimiento se va a especificar que se le otorgó una copia al sujeto y que su firma indica que lo ha leído. Consideraciones especiales. Tenemos consentimiento del guardián. El consentimiento de un niño para formar parte de una investigación debe obtenerse de un padre o de un guardián legal, donde incluyen niños capaces de entender su participación y niños emancipados, en la cual son los menores de 18 años de edad y casados. Ocultamiento de la información. La naturaleza de algunos estudios requiere que el propósito en su totalidad no sea revelado al sujeto hasta que el estudio haya finalizado. Sujetos con idiomas diferentes. El consentimiento debe obtenerse en el idioma del sujeto. Deben hacerse traducciones del idioma en el que se espera que participen los sujetos. Embarazo. Si una mujer en edad reproductiva es incluida en el estudio y existe riesgo para ella o para el feto, la forma de consentimiento describirá que se le hará un examen para determinar si está o no está embarazada. Conclusiones. El consentimiento informado es un proceso de discusión de las decisiones en atención médica de los pacientes, en la cual incluye un principio ético de respeto, incluye una relación médico-paciente que mejora los resultados clínicos y sobre todo una participación voluntaria posterior a la información proporcionada. Uno de los principios éticos más remarcados en el ámbito médico es la confidencialidad. Aquel dicta que cierta información compartida por comunicación entre una persona y su médico es privilegiada y no debe ser divulgada a terceras personas. Por lo tanto, este va a ser un derecho del paciente que va a estar orientado a dar un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado.
Por lo tanto, si la información correcta acerca de un padecimiento no se da a conocer al médico por miedo a que éste lo divulgue, el tratamiento es mucho más difícil y se puede tener un diagnóstico erróneo. Existen diferentes tipos de secretos, siendo particulares según la naturaleza de su inicio. Vamos a tener el secreto natural, que no puede revelarse porque puede dañar al sujeto al momento de su divulgación. Es muy delicado. Secreto también encargado, que se exige que no sea revelado. Conlleva una mayor responsabilidad y puede o no ser una información delicada. Vamos a tener también el secreto profesional, que se da durante el ejercicio de la medicina, el secreto compartido, que se va a dar entre médicos de diferentes especialidades para lograr un adecuado manejo del paciente. El secreto derivado, que son personas que no van a tener un contacto directo con el paciente, pero pueden manejar su información. El secreto del estudiante de medicina, que acude a áreas clínicas y se comparte información privilegiada con fines didácticos y de enseñanza. El secreto post-mortem, que incluso aun cuando haya culminado ya su vida, la información va a seguir privada. Y el secreto psiquiátrico, cuando se comparte en un ambiente altamente confiable entre un psiquiatra, psicólogo y la persona. Para que exista el delito de revelación de secreto, debemos estar frente a los 4 elementos constitutivos de este delito. En el hecho de la revelación, las circunstancias en que fue revelado, se protegen los secretos compartidos o de los estudiantes de medicina, la calidad de la persona que ha recibido el secreto y la intención de la persona que ha revelado el secreto, es decir, siempre siguiendo el principio de no maleficencia y buscando el bien del paciente. Aún así, el médico se puede ver obligado a romper este secreto si se ve arriesgada la salud pública y el bien comunitario, trascendiendo más allá de cualquier obligación personal. Tiene 2 pilares fundamentales, lo que es la confianza y la seguridad, que van a actuar de manera recíproca. Tenemos 2 pensamientos. Uno, que es la Asociación Médica Mundial, en donde habla que el médico deberá salvaguardar las confidencias del paciente dentro de los límites de la ley. Es decir, si la ley lo necesita, la ley lo ampara, se va a romper esta confidencia. La Declaración de Ginebra habla de que respetaré los secretos que me confíen incluso después de la muerte de mi paciente. Esto abarca que por nada del mundo vamos a romper nuestro juramento. Ya, el principio ético imperativo, este abarca al mal uso de la información. Por ejemplo, tenemos una presentación de caso clínico en donde se muestra el rostro de nuestro paciente o el nombre completo. Esto sería una falta a la confidencialidad. Tenemos también una traición o causa de daño. Aquí la acción no va solo contra el paciente, sino también contra la imagen del médico y también el prestigio del gremio. Tenemos también que el paciente protege su intimidad. Esto quiere decir que tiene miedo de divulgar la información por perder su trabajo, por ser motivo de discriminación, entre otros. Tenemos algunas leyes que amparan el romper esta confidencialidad aquí en Ecuador. Tenemos el artículo 24, que abarca al riesgo epidémico o cuando se pone en riesgo la vida de terceros. Por ejemplo, una paciente con COVID necesitamos hacer un cerco epidemiológico, por lo cual se va a romper esta confidencialidad para informar a las personas cercanas a ella. Tenemos el artículo 162, en donde habla del sistema de registro de enfermedades congénitas, genéticas, de discapacidad, en donde esta información va a ser compartida para fines de protección social. El Código de Ética Médica abarca el artículo 167, que habla cuando se revela un secreto profesional. Tenemos cuando un médico actúa en calidad de perito en una compañía de seguros, cuando se reconoce el estado físico o mental de una persona, cuando se practica una necropsia o peritaje médico legal, cuando el médico va a informar sobre una enfermedad infectocontagiosa, cuando se trata de un menor de edad o un mayor incapacitado a cargo de sus padres o de un representante. También tenemos cuando el médico va a ser acusado por daño culposo y también la presentación de certificados médicos. Esto es todo, chicos, muchas gracias.